muchas veces nos dedicamos a pedir y pedir y pedir, y ¿qué le damos al Señor? ¿Verdad? Hoy creo que es un día que Dios nos va a hablar a los que vamos a estar comprometidos con el Señor. Yo voy a pedir que vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Vamos a leer los versículos del 18 al 20. ¿Ven? Mateo 28, 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este es un mandamiento profético que Jesucristo le da a la iglesia, a todos los creyentes. Estamos viviendo una época de oscuridad, una época de maldad, una época de ocultismo, ¿verdad? En donde todas las cosas que son contrarias a Dios se están levantando con mucha fuerza, con mucho poder, ¿verdad? Y nosotros, como atalayas de la iglesia, como embajadores de Cristo, tenemos la responsabilidad por el mandamiento de Jesús de hablarle del Evangelio a la gente, de llevarlos al camino espiritual de la verdad y de la vida. Y la iglesia se ha desviado, la iglesia en general cristiana, se ha desviado al conocimiento y al estudio y al método y a la forma de pedir. En todas las iglesias se enseña el pedirle a Dios, pero no se habla de el darle a Dios, del compromiso con Dios. Y todas las iglesias se están enfocando en las cuestiones materiales, ¿verdad? Quieres sanidad, quieres respuestas, quieres salud, quieres dinero, quieres prosperidad, pídeselo a Dios, ¿verdad? Y nos olvidamos de la necesidad que existe en el mundo de que la gente conozca a Dios. Por eso hay tanta maldad, por eso hay tanta criminalidad, porque se ha perdido el temor a Dios, porque se han desviado, ¿verdad?, a creer en la muerte, en los amuletos, en la gente, en un montón de cosas, y se han olvidado, ¿verdad?, que el que tiene todo en sus manos, al que se le ha dado toda potestad, como lo acabamos de leer, es Jesucristo. Y nosotros, como responsables de ese tesoro que nos ha sido confiado, que es el Evangelio, lo tenemos que compartir a la gente, ¿sí? No tenemos que pedirle al Señor porque Él conoce nuestras necesidades, pero ¿qué le damos a cambio al Señor? ¿Verdad? ¿Qué le damos a cambio? Hay iglesias que tristemente enseñan que para que el Señor te bendiga hay que darle dinero, ¿verdad? Que entre más le des, más te va a bendecir, como si fuera un Dios corrupto, ¿verdad? Ahora que está de moda la palabra. Y eso no es. La palabra de Dios nos dice que Él no quiere ni sacrificios, ni ofrendas, ni libaciones, ni ceremonias. Estoy harto de todo eso. Dice, lo que quiere es obediencia. ¿Y cuál es la obediencia que pide de nosotros en el momento en que estamos nosotros aquí en este mundo? Llevar el Evangelio, hablarle a la gente, predicarles la palabra de Dios.
No enseñarles métodos ni enseñarles cosas de moralidad, no. Hablarles de Cristo, hablarles de la cruz, hablarles del sacrificio, del perdón de las almas, pero también hablarles de la condenación y del juicio. Porque nada más les enseñamos la parte bonita, pero como no les enseñas la parte fea, pues no le tienen temor, ¿verdad? Decía en estos días una persona que le dije, ¿verdad? Le digo, mira, yo te recomiendo que te vayas a hacer el estudio que yo me hice para que no te agarres desprevenido. ¿Saben qué me dijo? Ay, no, y si voy y si me dicen que lo tengo, sé qué miedo, mejor que no sepa. Así estamos con la gente, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hablar del infierno? ¿Cómo le voy a hablar del castigo eterno? Se va a asustar, pues que se asuste, ¿verdad? ¿Cuándo vas al médico? Cuando estás asustado, ¿verdad? Cuando empiezas a aventar sangre, o te empieza a doler, o te quedas tieso, nomás es cuando vas al médico. Entonces, nosotros debemos hablar, sí, de las buenas nuevas de Jesucristo, hablarles de la redención, pero hablarles de qué es lo que nos está salvando el Señor, ¿verdad? El riesgo en el que estamos viviendo todo el mundo, ¿verdad? De que nos vamos a morir de algo, ¿verdad? No sé, un infarto, un balazo, lo que sea, nos vamos a morir, pero ¿qué va a pasar después? ¿A dónde vamos a ir? Entonces necesitamos llevarles a la gente la palabra, ¿verdad?, de esperanza, la palabra de fe, la palabra del evangelio, ¿verdad?, la palabra que nos hace transformarnos, cambiar nuestra actitud hacia los demás, cambiar nuestra relación con la gente y nuestra relación con Dios. Eso es importante. Por eso Jesucristo les dijo, todo el poder me ha sido dado tanto en el cielo como en la tierra, y por eso los mando a que prediquen. Y ese poder que Jesús pone en nosotros se llama Espíritu Santo. En el libro de los Hechos dice que cuando llegó el Espíritu Santo y recibieron poder, se empezó a formar la iglesia de Cristo. Y empezaron a hablar con autoridad, hablar con poder, con unción, sin miedo. Entre más los callaban, más hablaban. Entre más los golpeaban, más predicaban. Entre más los encerraban en la cárcel, hasta los carceleros les predicaban. ¿Y creían que era un momento agradable para ellos? No. ¿Por qué? Porque se habían desechado de ese egoísmo, de esa cobardía de pensar nada más en nosotros, olvidarnos de los demás. Y ellos entendieron que la gente tiene necesidad de escuchar de Cristo Jesús. Existe esa necesidad actualmente. Con la familia, con los amigos, con los clientes, con los vecinos, con todo el mundo hay esa necesidad. Tienen la necesidad de Dios en su corazón. Por eso tanta gente cae en vicio, en depresión, ¿verdad? Porque necesitan algo que los fortalezca, algo que los levante, ¿sí? Alguien que los escuche. Y qué mejor que sea Cristo Jesús el que venga a su encuentro. Y necesitamos nosotros, como acabamos de escuchar esta alabanza, llevar la luz de Jesús a la gente. No importa que nos rechacen, no importa que se burlen, no importa que te critiquen, hay que sembrar las semillas, hay que hablarles, ¿sí? Que no nos cansemos. Hace muchos años había un anuncio de un refresco que decía, el no ya lo tienes, mejor busca el sí, ¿verdad? Entonces, si nos desilusionamos porque la gente no nos hace caso, es que somos egoístas. Queremos ser reconocidos, queremos tener éxito, que todo el mundo diga, ay, sí, sí, cómo no.
Si de 100 gentes a la que hablas, uno se convierte, hay fiesta en el cielo. Así. Pero sembraste 99 semillas y que en su momento van a germinar. ¿Sí? Pero si nosotros que somos los portadores del Evangelio nos quedamos callados, ¿quién le va a predicar a la gente? Tristemente, también se ha caído en un error muy feo, que es el de criticar. Es que ¿cómo le voy a hablar si es un borracho? Pues él necesita a Cristo. ¿Cómo le voy a hablar a esta mujer? Es prostituta, pues necesita a Cristo. O esta es bien peleonera, pues necesita a Cristo. O esta es bien grosera, pues necesita a Cristo. Y andamos escogiendo quién puede ser salvo y quién no. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo les dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Sí? ¿Y cuántos de los que estamos aquí éramos perfectos cuando conocimos a Cristo? Entonces, ¿por qué nos sentimos mejores que los que están allá afuera? Tenemos que hablarles, tenemos que llevarlos a los pies de Jesús, tenemos que enseñarles el Evangelio, ¿verdad? Pero ya no es nuestra responsabilidad si aceptan o no aceptan. Esa es una decisión personal. Esa es una decisión personal, ¿verdad? Nuestra facultad es hablarles de Jesucristo, que hay un plano diferente al que uno está viviendo, que hay una palabra de consuelo, hay una palabra de amor, hay una palabra de amistad, de esperanza, y que esa palabra la hemos recibido nosotros y ha transformado nuestras vidas, y por tanto, por amor a la gente, les compartimos eso. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer del versículo 8 al 17. Romanos 10, del 8 al 17. Amén. Dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Fíjense qué palabra tan hermosa, ¿sí? Pero yo la considero, ¿verdad?, como un grito de angustia del apóstol. Dice: ¿cuánta gente necesita oír de Cristo y no hay quien les hable? No hay quien les predique. ¿Sí? Y fíjense aquí, se repite muchas veces la palabra invocar. ¿Sí? Y invocar viene de la palabra griega epikaleomi, ¿sí?, que significa
llamar, apelar y recurrir. ¿Sí? Entonces, la gente necesita llamar a Cristo, apelar a Cristo y recurrir a Cristo. Pero ¿quién les va a enseñar cómo hacerlo? ¿Quién les va a enseñar de Cristo si la iglesia está enfocada en aprender un montón de cosas, a estar pegados en las sillas, a estar yendo a congresos y conciertos, pero no hay nadie en las banquetas, en las calles, en los parques, en los cruceros? Allí es donde la iglesia debe de estar, no encerrada en 4 paredes, no tomando el modelo de David y de Daniel y de Moisés. ¡Qué padre!, ¿no? Pero ellos hicieron su trabajo. Y nosotros, como cuerpo de Cristo, ¿qué hemos hecho? ¿A qué nos hemos dedicado? A oír, a oír, a oír, a oír, a oír. Y a olvidar, 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 olvidar. Porque tantas cosas hemos oído que si ya las hubiéramos puesto en práctica ya seríamos totalmente diferentes. Pero ya nos acostumbramos, ¿verdad?, a recibir y guardar. Recibo la palabra y la guardo, no la pongo como práctica. Y todo lo que nosotros estamos aprendiendo en la iglesia es para servir a Dios, no servirle a la iglesia como organización, sino servirle a Dios como parte del cuerpo de Cristo. Yo he estado pensando cuántas almas que el Señor ha puesto en mi camino yo las he dejado perder. ¿Se han puesto a pensar ustedes con eso? Que tienen la inquietud de hablarle y te pone el Señor, háblale, visítalo, dile. No, luego, a mi caso me va a hacer, no, mejor veo la televisión, mejor me pongo a lavar los trastes, mejor voy con mis nietos o mis hijos. Y ya mandaste a la perdición esa alma, porque quizás era el momento en que te iba a escuchar lo que le ibas a hablar. Y fíjense cómo dice, tienes la palabra en tu boca y en tu corazón, suéltala, llévala a quien necesita escucharla, ¿sí? Pero eso implica, examínate tú mismo. ¿Tienes la palabra verdaderamente de Dios en tu corazón? ¿Verdaderamente la tienes en tu boca? ¿Hablas la palabra de Dios? O nomás cuando se ponen bíblicos, ¿no? Porque a veces nos ponemos bien bíblicos, no hombre, presumimos hasta qué versículos nos sabemos. ¿Y qué con esto? O sea, eso no sirve de nada. Hay que llevarle ese alimento al hambriento, al que está allá afuera, ¿verdad? Gentes que a lo mejor tenemos relación con ella, un montón de años, y nunca les hemos hablado del Evangelio. Nunca. Una vez decía alguien, es que yo respeto la incredulidad de la gente, me dije, la gente de Satanás. Y se enojó, ¿eh? No importa. ¿Cómo que respeto la incredulidad de la gente, no? Pues si es contra lo que vamos a luchar, contra la incredulidad de la gente, ¿a poco no? Es que respeto sus creencias, pues yo no las respeto. Yo respeto a Dios y respeto sus mandamientos. Que cree en la muerte, predícale. Que cree en la Virgen del Puente, predícale. Que cree en el niño guachicolero, predícale. ¿Por qué? Porque si no lo haces, te estás haciendo cómplice de esa misma idolatría y de esa misma creencia. Lo estás dejando en manos de Satanás. Mejor hay que predicarles, hay que hablarles, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Si verdaderamente tienes la palabra de Dios en tu corazón y en tu boca, sácalo.
llévalos a quien necesite escucharlos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios se predica no por contención, sino por amor y por misericordia, pensando en que esa alma, esa persona a la que tú le estás compartiendo, tiene el riesgo de su eternidad en el infierno. Ya si no te quieren escuchar, bueno, ¿verdad? Decía Jesucristo, sacude tus sandalias y vete, pero que no se diga que no les hablaste de Jesús, que no les hablaste de la cruz. Dice en el verso 10, dice, porque con el corazón se cree, ¿sí? Y con la boca se confiesa. Si nosotros no creemos de corazón lo que la palabra de Dios nos dice, no podemos confesar nada, todo es superficial, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa también en muchas iglesias? Se hace el llamado a la gente, ¿quién quiere tomar a Cristo en su corazón? Y ahí viene la manada, ¿verdad? Se hincan y lloran y se revuelcan, se dan golpes de pecho y todo. Y demos una bienvenida a los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Van a ser hermanos cuando haya frutos de arrepentimiento en cada uno de ellos. Porque ¿cuántos de ellos salen de esas reuniones y siguen viviendo igual que siempre? ¿Verdad? Yo conocí una persona, ¿sí? Yo creo que pasó, bueno, de lo que yo la vi, no menos de 5 veces a recibir a Cristo en diferentes eventos. Y salía de ahí, ¿saben qué hacía? Se iba a misa. Ah, pero ya era hermano. Sí, hermano Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra no estaba en su corazón, estaba a lo mejor nomás así encimita, pero no había un cambio. Y la iglesia cristiana debe de estar consciente de que en nuestro corazón debe estar grabada la palabra de Dios. Ahí debemos tener grabada la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que lo que hablemos sea palabra de Dios, sea para edificar, sea para enseñar, sea para consolar, sea para fortalecer. Eso es lo que nosotros debemos de hablar, ¿verdad? Por eso dice, con el corazón se cree, sí, pero hay que creerlo, de veras, ¿verdad? Para confesarlo con la boca, hablarlo. Dice en el versículo 11, dice, por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, ¿sí? Y aquí creyere quiere decir el que aplica la palabra de Dios en su vida. Yo creo que todos, sin excepción, hemos hecho cosas que nos avergüenzan, ¿sí o no? Pero lo más triste es que no nomás fue antes, sino puede ser que ya como cristianos hemos hecho cosas que nos avergüenzan. ¿Por qué? Porque no hablamos la palabra de Dios. Opinamos, criticamos, juzgamos, hacemos un montón de cosas que no deberíamos hacer. Pero por quedar bien con la gente, por quedar bien con la familia, por quedar bien con la sociedad, o con los compañeros, o con los amigos, empezamos a hablar y a comportarnos como ellos. En lugar de decir, no, esto yo ya no lo hago. Ahí es donde está nuestra lucha, donde la palabra de fe es la que nos debe de respaldar para combatir aquello que nos quiere contaminar y que sabemos que nosotros lo podemos vencer porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros mismos. Dice en el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que recurra, que busca al Señor, será salvo.
Pero no nomás es porque lo busques, sino porque lo sigas, porque le permitas entrar a tu vida, porque permitas que realmente sea tu Señor, ¿sí o no? Que realmente sea el Rey de tu vida, y no de palabra, sino por sumisión, por entrega, ¿sí? Decir, Señor, te entrego mi vida. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Verdad? Cuando el Señor le dijo al profeta, ¿a quién mandaré? Que dijo, envíame a mí. ¿Verdad? No le dijo, tú vas a ir. No, el otro dijo, no, envíame a mí. ¿Estamos dispuestos a ser enviados por el Señor? ¿O nos andamos escondiendo del dedo a ver quién el Señor va a escoger, ¿no? Como en la escuela, cuando el maestro va a preguntar y todo el mundo se hace hasta se ponen detrás de la cabeza desde adelante para que no lo vea el maestro, ¿no? Dices, no, si el Señor me ha dado una misión, es porque Él confía en mí y porque voy a ver cosas hermosas. Voy a luchar, voy a sufrir, me va a doler, pero al final voy a vencer. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él estará conmigo todos los días de mi vida. Esa es la parte hermosa que nosotros como iglesia debemos de entender. Dios está con nosotros para que se cumplan los propósitos de Dios, que es rescatar la mayor parte de la gente, de todos aquellos que están viviendo en perdición, en angustia, en oscuridad. Somos enviados para hacer luz en esas vidas de tinieblas. Ahí es donde debemos estar nosotros luchando y hablando del Evangelio. Dice en el verso 14 y 15, ¿cómo pues van a recurrir a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en él si no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Sí? ¿Quién es el que debe de predicar? Nosotros, ¿sí? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, que es el Evangelio. Yo entendí algo bien hermoso. El Evangelio es un tesoro de amor, es un tesoro de sabiduría, es un tesoro de poder. Y sabes que Dios te lo ha confiado. Mira que tienes a un lado, Dios te ha confiado su tesoro. ¿Y qué hemos hecho con él? Está empolvado, olvidado, ¿verdad? Cuando que dice, Señor, te he dado todo esto, ¿por qué no lo usas? ¿Por qué no lo usas? ¿Verdad? ¿De qué te sirve tener todo si lo tienes ahí guardado? Porque muchas veces nos menospreciamos nosotros mismos. Es que no sé, si sabes, Dios ya te lo puso. Es que ¿de qué voy a hablar tú? Nada, deja que Dios hable por medio de tu boca. Es que voy a ser rechazado, a Jesucristo lo rechazaron. Se van a burlar de mí, de Jesucristo se burlaron, pero no se quedó callado. O tienes o no tienes a Cristo contigo. Entonces, si tenemos a Cristo, también sus padecimientos los vamos a tener. Pero el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está con nosotros. Y Él nos va a levantar con poder y autoridad. ¿Para qué? Para hablar de lo que Él quiere que hablemos. ¿Sí? Yo he aprendido algo, y se los digo como experiencia, se los comparto como experiencia. Cuando tú preparas algo para ir a hablarle a alguien, la riegas.
Además, a veces hasta se te olvida, te haces bola. ¿Por qué? Porque quieres hablar tú en tu intelecto, no dejar que sea Dios por medio del Espíritu el que hable por ti. Y sin embargo, cuando las cosas se dan así espontáneamente, hasta te asombras de ti mismo que dices, órale, ¿de dónde saqué todo esto? Hasta versículos que ni me acordaban, le solté ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Cristo hablando por ti. Así como Dios usó la boca de Moisés y de Aarón, así usa la de nosotros también. Y debemos tener la confianza, como dice la palabra de Dios, que si Cristo está en nosotros, si está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? ¿Quién contra nosotros? Hablábamos el otro día, ¿verdad?, de cómo cuando hablas, por ejemplo, con los testigos de Jehová, ¿verdad?, te avientan sus chorros ahí y empiezas a hablarles de la palabra, al momento que ya se quedaron así todos, y que acaban diciendo, bueno, qué bueno que usted lee la Biblia, síganle así, y se van, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un argumento contra la palabra de Dios. Pero también he oído hermanos que dicen, no, pastor, hasta me confundieron, porque no lee la palabra, hermano. ¿Cómo voy a creer que el diablo te está ganando con sus mentiras? Te está moviendo el piso, ¿verdad? Y hay gentes que se han cambiado a los testigos de Jehová, hicieron su confesión y se bautizaron y daban sus diezmos, y ahorita están ahí en las garras de Satanás. ¿Por qué? Porque no fueron firmes en su fe, descuidaron, ¿verdad?, la armadura que Dios nos da, y descuidaron el arma que Dios nos da, que es la Biblia. Y llegó el demonio y los arandió y se los llevó, los sacó del equipo. ¿Por qué? Porque no tenían grabada en su corazón la palabra de Dios. La repetían, ¿verdad? Pero si tú compras un perico huasteco y le enseñas un versículo, se lo va a aprender. Y aprende hasta alabanzas, ¿sí o no? Pero sigue siendo perico, no cambia, ¿verdad? Y nosotros, dice la palabra de Dios, que ya somos luz, somos sal, ¿verdad? Somos nuevas criaturas, tenemos un espíritu diferente en nosotros. ¿Para qué? Para cumplir el propósito, llevar el evangelio, hablar la palabra a la gente, ¿verdad? Dejar de estarlos condenando y criticando y clasificando y juzgando. No, mejor háblales la palabra, ¿verdad? Enséñales lo que has recibido de Dios y compárteselos. Eso es lo hermoso, ¿verdad? Amén. Dice en el verso 16, mas no todos obedecieron al evangelio, no todos, ¿sí? Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sabemos que muchos lo van a rechazar, pero ahí ya el problema es de ellos, ya no es nuestro. Nosotros cumplimos con predicarles la palabra de la verdad, cumplimos con enseñarles el alimento, con sembrarles la semilla, pero es una decisión personal el seguir a Cristo o seguir cada quien por su camino. No podemos nosotros influenciarlo más que seguir orando por esa gente para que en algún momento recapaciten. Que seamos nosotros los portadores de las buenas nuevas al mundo, a la sociedad. Sabemos que ahorita la gran necesidad de la gente es conocer de Dios, que no lo acepta, pero tienen necesidad de Dios. Por eso andan buscando en qué creer, lo que les inventen lo van a creer, ¿verdad? Ustedes
pueden ver a lo largo de la historia que los grandes manipuladores de la gente son los que supieron entrar a su mente y al corazón de la gente. Y les dieron unas mareadotas, ¿verdad? Ahí están los grandes tiranos, ¿verdad? Ahorita hay uno en Venezuela, pero ahí estuvo Hitler, estuvo Mussolini. ¿Qué hacían? Les hablaban a la gente de lo que querían oír y se los echaban a la bolsa. ¿Por qué tantos jóvenes están cayendo en la criminalidad? Porque les gusta lo que les ofrecen, lo que les dicen, ¿verdad? Y nosotros callados. Y tenemos un arma bien poderosa que es el Espíritu Santo. Debemos de hablarle a esos jóvenes, a esas mujeres, a esos hombres, a los viciosos, ¿verdad? A la gente que anda siempre en depresión, o que anda enojada, o que siempre anda en temor, ¿verdad? Yo he oído muchas personas que dicen, no, ya, no se puede salir a la calle. Yo a las 5 de la tarde llego, me encierro y pongo un sofá frente a la puerta. Y dice, pues yo salgo ahora que se me pegue la gana. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor acampa alrededor mío. Sí, amén. Amén. A lo mejor por encerrarte te explota el gas. No puedes salir. Y gente que tiene miedo de todo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tiene el corazón vacío. Tiene el corazón vacío, ¿verdad? Y todo le da miedo, todo le da temor. ¿Y a qué recurren? Pues que al amuleto, que a la limpia, que al trago, que a no sé qué. Y nada de eso funciona. Nuestra seguridad está en Cristo. Sí, hermano, nuestra seguridad está en Cristo. Entonces, si yo quiero que esa gente cambie, ¿qué tengo que hacer? Hablarles de Cristo, de lo que ha funcionado en mí. Y eso es algo muy hermoso que Dios ha puesto como labor, como trabajo en los creyentes, el llevarles paz, el llevarles conocimiento, el llevarles esperanza, el llevarles consuelo, ¿verdad? Ahora que estuve con el problema, ¿verdad?, de mi enfermedad, uno de mis grandes alegrías, ¿verdad?, fue que un día de repente me llegaron 15 pastores a la casa. Yo no me lo esperaba, ¿no? Y llegaron 15 pastores a la casa. Llevaban fruta y pan y empezaron a orar. Y yo dije, Señor, esto es el cuerpo de Cristo. Pero lo más triste es que yo nunca lo vi. Y había otros siervos enfermos y, sí, vamos a orar por ti. Es la mentira más grande del cristiano, ¿eh? Vamos a orar por esto. Nunca, no oras ni por ti, ni por los alimentos. Vas a andar orando por los alimentos. Cuando que la oración verdaderamente hace, ¿verdad?, que el corazón reaccione y diga, pues voy a ir a visitarlo, voy a llevarle algo, voy a sentarme con él pues nomás a platicar, ¿verdad?, a compartir, a convivir. Pero como siempre estamos bien ocupados, ¿sí?, nos duele el callo, estoy cansado, tengo frío, hace calor, tengo cosas que hacer, hay el mundo que ruede. Cristo no nos enseñó eso, ¿verdad? Dijo, amándoos unos a los otros, en esto sabrán que verdaderamente son hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a amar a la gente de allá? Llevándoles el pan de vida que es la palabra de Dios. Y no necesitamos que nos diga, pastor, ¿y quién tiene que ir? Pobre. El que quiera. Esa es una responsabilidad de cada quien. Y muchas veces no es ir y aventarles un chorro bíblico a la gente, ¿no? Simplemente darles una palabra, un consuelo, ¿verdad? Y Dios va a abrir la puerta y te va a decir de qué les hables. A lo mejor no tienes ni que hablar, sino nada más
escucharlos, porque mucha gente tiene necesidad de ser oído. No necesitan logros bíblicos, no, necesitan ser escuchados, y Dios te va a dar la palabra exacta que necesita esa persona. Y seamos nosotros inteligentes, pero también seamos valientes y decididos, quitarnos ese egoísmo de que el mundo está allá y yo estoy acá. No, estamos en el mundo. El mundo nos necesita a nosotros. Por eso Dios nos permite conocer su palabra, nos permite estar reunidos en una congregación, nos permite estar juntos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos edifiquemos unos a los otros, pero también nos exhortemos unos a nosotros, ¿verdad? Y dice en el verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo tengo que hacer cada día más firme y más grande mi fe por medio de la palabra de Dios. Si quiero que la gente tenga fe en Dios, tengo que hablarles de la palabra de Dios. ¿Sí? No hay otra cosa que se deba predicar en las iglesias más que la palabra de Dios. ¿Sí? El demonio ha entrado con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que lo único que hacen es desviar a la gente a un montón de cosas, menos el evangelio. Les enseñan de todo, motivacionales, éxitos y control personal y control mental y un montón de cosas, pero del evangelio cero, ¿verdad? Y la labor de nosotros, según Mateo 28, es llevar el evangelio a toda la persona y a todo lugar. ¿Sí? Jesús no vino a hacernos ricos, no vino a salvar nuestro matrimonio, no vino a quitarnos el cáncer, no vino a que nuestro negocio sea próspero, vino a salvar nuestra alma. Y lo demás viene por añadidura. Entonces, seamos fieles a Dios. Hablemos de su palabra a la gente. Llevemos el evangelio a la gente. Y empezaremos a ver cambios en la vida de los demás y en la de nosotros. Porque vamos a darnos cuenta qué tan útiles y qué tan necesarios somos, porque Dios ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a